conoce como visión intrínseca o descripción intrínseca del movimiento, dice lo siguiente, dice que el movimiento de una partícula por el espacio, por un espacio generado por algún cuerpo rígido, puede definirse de la siguiente manera. Primero, definiendo una trayectoria por la cual se mueve la partícula y después definiendo, por decirlo así, cómo es que la partícula, a qué ritmo la partícula se mueve por esa trayectoria. Es decir, yo puedo describir el movimiento de una partícula primero definiendo una trayectoria por la cual se mueve, luego de eso fijando un sistema de abscisas curvilíneas y luego planteando o estableciendo la siguiente función. ¿No? Donde ahora sí el parámetro t, el cual nosotros sí hemos comentado anteriormente, pues ya tendría que ser el tiempo, ¿no? Entonces ahora hacemos un pequeño salto. Antes decíamos, oye, t puede ser cualquier parámetro. Ahora vamos a restringir ese parámetro para que sea el tiempo, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo digo, yo puedo describir el movimiento de una partícula material en un espacio, dando la trayectoria, dando la curva en el espacio y diciendo cómo es que la partícula se mueve por esa curva, ¿no? Porque podría una partícula ir de repente despacito, podría otra partícula ir por la misma trayectoria pero más rápido, ¿no? Entonces necesitamos describir, por decirlo así, a qué ritmo la partícula va por la trayectoria. Y eso queda definido mediante esta ecuación cuando el parámetro t es el tiempo. Bien, esta ecuación de acá es conocida a veces como ecuación horaria. ¿Qué es la ecuación horaria? Simplemente la ecuación horaria es la ecuación que a mí me permite relacionar o encontrar S a partir del tiempo. O si quieren ponerlo así, es una función, ¿no? S de t. Entonces, por ejemplo, podría ser un caso súper sencillo, podría ser S igual a 2t, S igual 3t más 5t cuadrado, o la función que ustedes puedan imaginar. Muy bien, entonces podríamos resumir la idea diciendo lo siguiente: el movimiento de una partícula material en el espacio puede ser descrito utilizando la visión o la descripción intrínseca, y para eso tenemos que dar dos cosas. La primera es la trayectoria, la cual sigue la partícula, y la segunda es la ecuación horaria. Vamos a ponerlo así, ecuación horaria. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, vamos a dar la definición de velocidad. Hay varias definiciones de velocidad. Vamos a dar quizá la más clásica, que me dice lo siguiente: yo tengo una partícula que se mueve, su posición en todo instante queda definida o puede ser definida por un vector posición. Esa es la trayectoria que sigue. Si tengo un sistema de referencia, en cualquier instante la posición de la partícula puede ser establecida completamente por un vector. R es llamado vector posición, y decimos la velocidad de la partícula es, podríamos ponerlo como derivada, ¿no? Derivada respecto del tiempo del vector posición, el cual en verdad es fácil ver por qué siempre es que puede ser expresado como función del tiempo, ¿no? Porque para decir que existe esta función r de t, simplemente diríamos, oye, dado un instante cualquiera, ¿existe un único r? Claro, ¿no? Porque lo contrario significaría que dado un instante cualquiera existan dos r's, y eso significaría dos o más, y eso significaría que la partícula está en dos posiciones o más. Y eso es absurdo, ¿no? En la realidad no ocurre eso. Entonces, dado un instante del tiempo, la partícula tiene que estar en una única posición, en un único punto.
Por tanto, dado un t, existe un único r, por tanto la función r de t existe. Y por tanto la podemos derivar, ¿no? Esto también puede ser escrito como una proporción de diferenciales, diferencial de r entre diferencial de t. Ya, esta va a ser nuestra definición de velocidad. R también simplemente a veces se dice que es la posición, ¿no? Simplemente posición de la partícula, velocidad, y claramente tendríamos que colocar esto de acá, ¿no? V de t. Porque si estamos derivando una función de t, pues nos tiene que dar también una función de t. Ahora lo que vamos a hacer es escribir esa velocidad. A veces se le llama velocidad instantánea, lo usual es que simplemente se le llame velocidad, ¿no? Está definida para un instante, es decir, dado un instante t, hay una velocidad, por eso es que se le llama velocidad instantánea, a diferencia de la velocidad promedio, que es evaluada en un intervalo de tiempo, ¿no? La velocidad instantánea es una función del tiempo, es decir, que es evaluada para un instante cualquiera del tiempo. Bien, vamos a utilizar una relación antes vista para poder reescribir esa velocidad. Diríamos, el r habíamos visto que podíamos escribirlo como un r de s, ¿cierto? Entonces diríamos, yo podría aplicar lo que se denomina la regla de la cadena, o dicho de otro modo, podría reescribir esto de la siguiente manera. Podría escribir v de t. Vamos a ponerlo como v nada más. V es claramente una función del tiempo, pero de repente podemos reescribir v como función de otra variable. Entonces dejémoslo por ahí nada más, diríamos, esto es igual a y lo que hacemos es multiplicarlo arriba y abajo por diferencial de s, ¿no? Y vamos a juntar de a 2 a nuestra conveniencia dr entre ds por un lado y por el otro ds entre dt. Bien, eso sería igual a esto, dr entre ds, pues como r es función de s, puede ser escrito como una derivada, ¿no? Entonces esto de acá lo podríamos escribir como derivada respecto de s, lo vamos a escribir así, r' de s. ¿Sí? R' de s. Y esto de acá sería derivada, s es función de t también, ¿no? Claro, diríamos, oye, s es función de t, sí, profesor, ¿por qué? ¿Por qué es que existe esta función? Ah, claro, porque dado un instante t, va a existir un único punto y establecido el sistema de coordenadas o abscisas curvilíneas, pues a ese punto le corresponderá un único valor de s, ¿no? Entonces, dado un t, hay un único s, por tanto existe esta función y puedo derivarla. Y a la derivada, o en general, a las derivadas respecto del tiempo, no les vamos a poner una comilla como acá, sino le vamos a poner un puntito para poder diferenciarlas. Entonces, a la derivada de s respecto del tiempo le vamos a poner simplemente ese punto. Se entiende que, o si quieren también, s de t punto, ¿no? Se entiende que es la derivada de s de t respecto de t. Y esta cantidad, claramente que la conocemos, ¿no? Ya la habíamos visto antes, sobre todo en esta forma, ¿no? dr de s es justamente el versor tangente. Por tanto, podríamos escribir v es igual a ese punto, nada más voy a escribir por t. Y podríamos decir, si queremos, ese punto lo tenemos como función de t, y el versor tangente también lo podríamos escribir como función del tiempo, ¿no? Porque podríamos decir, en cierto instante la partícula estará en un único punto y en ese único punto habrá un único versor tangente. Por tanto, también existe la función t como función del tiempo. Entonces acá lo vamos a poner así. Velocidad en función del tiempo puede ser escrito como la derivada respecto del tiempo de la abscisa curvilínea
por el versor tangente. Y acá viene una discusión interesante, porque si ustedes recuerdan, el S, la abscisa curvilínea, nosotros podemos escoger el sentido para esa abscisa, ¿no? Puede ser en un sentido o en el otro. Y lo que habíamos visto es que, de acuerdo a eso, es decir, primero, que el S punto, el S punto va a depender del sentido que tomemos para la abscisa curvilínea, ¿no? Por ejemplo, imaginemos esto, imaginemos que la partícula se mueve por esta trayectoria así, ¿no? De izquierda a derecha. E imaginemos que establecemos una abscisa curvilínea en ese mismo sentido. Entonces, en ese caso, S está aumentando, ¿no? Por tanto, su derivada, el S punto, me quedará como algo positivo, ¿no? El S punto es la derivada de S respecto de T. Ya, será positivo, ¿no? Ya, el versor tangente, ya, por ahora dejemos un lado el versor tangente. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese escogido la abscisa curvilínea en sentido contrario? ¿No? Pongamos, acá escogía mi origen y escogía ese sentido. Pues la partícula, si se mueve la partícula así, igual de izquierda a derecha, pues el S está disminuyendo y por tanto el S punto sería negativo, ¿no? Entonces en el segundo caso sería negativo. Ya, solamente evaluando el S punto nos da la impresión, o podríamos pensar, de que la velocidad depende de la arbitrariedad en escoger el sentido para la abscisa curvilínea, lo cual puede parecernos un poco ilógico porque normalmente nosotros entendemos la velocidad como algo propio del movimiento de la partícula, es decir, que no depende de las decisiones arbitrarias que nosotros establezcamos, ¿no? Ya, para tratar de responder esa pregunta vamos a enfocarnos ahora en el T y decimos, oye, si tú escoges, por ejemplo, así el sentido de S de izquierda a derecha, te va a salir el T, recuerdan que el T siempre salía en el mismo sentido que S, pues nos va a salir un T así. Sin embargo, si tú escoges la otra abscisa curvilínea en sentido opuesto, pues vas a obtener un T así. Entonces, siempre tenemos dos posibilidades, ¿no? Escogemos en este caso así la abscisa curvilínea o en sentido contrario. Si nosotros invertimos la abscisa curvilínea, por ejemplo, es decir, escogemos el sentido contrario, pues el S punto pasa de tener un valor a tener el valor opuesto, ¿no? Porque claramente son opuestos, podríamos ponerlo así, ¿no? Eso ya lo vimos, pero vamos a recordarlo. El S punto, vamos a ponerlo, el S punto es, bueno, no vimos exactamente eso, vimos algo muy parecido con el parámetro T, diferencial de S entre diferencial de T. Ya, yo diría lo siguiente. Si yo escojo, vamos a ponerle prima, vamos a ponerle acá S prima T prima. Si yo escojo una abscisa curvilínea opuesta, la abscisa curvilínea S prima opuesta a S, yo tendría lo siguiente, tendría que, aplicando esta ecuación de acá, para la abscisa curvilínea S prima tendría S, para no confundirnos con el prima de acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle S1, S2, T2 y T1. Entonces diría, aplicando esta relación al caso de que yo escoja la abscisa curvilínea según como está acá S1, yo diría S1 punto va a ser igual a el diferencial de S1 entre el diferencial de T. Y ahora digo, hago lo mismo pero escogiendo la abscisa curvilínea S2. Y en ese caso yo obtendría S2 punto es igual a diferencial de S2 entre el diferencial de T, ¿no?
¿Qué es el diferencial de S1 y qué es el diferencial de S2? Es la cantidad infinitesimal que cambia S1 cuando transcurre un tiempo infinitesimal diferencial de t. Entonces, si yo me imagino ese tiempo diferencial, yo podría imaginarme tratando de dibujarlo como una pequeña distancia a la recorrida. En ese tiempo diferencial podría decir, oye, acá está en el tiempo t, y voy a imaginar que está por acá en el tiempo t más diferencial de t. Diferencial de S1, como S1 está definido así, pues es una cantidad positiva, ¿no? Porque S1 está aumentando. De acá para acá, S1 ha aumentado. ¿Ha aumentado cuánto? Esta cantidad, que es diferencial de S1. Esta longitud de arco, ¿no? Y si yo utilizo la segunda abscisa curvilínea, el diferencial de S2 es en cuánto ha aumentado S2. Pues al pasar de este punto a este punto, S2 más bien ha disminuido. Entonces ese diferencial de S2 es una cantidad negativa. Y la magnitud de ese diferencial de S2 es justamente esta longitud de curva, que es justamente diferencial de S1, ¿no? Por tanto, concluimos que diferencial de S1 con diferencial de S2 son diferenciales iguales y opuestos. Tendríamos diferencial de S1, y como estamos considerando en ambos casos la misma cantidad de tiempo para poder compararlos, pues concluimos que S1 punto es el negativo de S2 punto. ¿Qué me dice eso? Esa ecuación me dice que dependiendo del sentido que yo escoja para la abscisa curvilínea, la derivada de la abscisa curvilínea va a ser la derivada respecto del tiempo. La derivada respecto del tiempo va a ser o va a tomar un valor o va a tomar el valor opuesto, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la tangente? Yo diría, oye, acá es más rápido creo, porque yo diría, oye, si yo escojo S1, me sale T1, si escojo S2, me sale T2, y claramente, por lo que ya habíamos visto antes, son opuestos, ¿no? Por tanto, T1 es igual a menos T2. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Yo encontré que la velocidad toma esta forma. Entonces voy a decir lo siguiente. Voy a ponerlo así. Voy a poner caso 1. Es decir, ¿cuánto es la velocidad cuando yo tomo o utilizo la abscisa curvilínea S1? Y diría, según esta relación, la velocidad es igual a S1 punto por T1. Y pongo por acá, caso 2, ¿cómo es la velocidad? Acá me faltó. ¿Cómo es la velocidad cuando yo escojo la abscisa curvilínea según S2? Yo diría, la velocidad en este caso sería idéntico, ¿no? Solo que ahora con el 2, S2 punto por T2. Voy a reemplazar S2 punto, sería menos S1 punto, y T2 menos T1, ¿no? Y esto es igual a S1 punto por T1. Es decir, exactamente lo mismo que acá. Conclusión, no importa cómo yo escoja o qué sentido yo escoja para la abscisa curvilínea, y el origen obviamente que tampoco importa, ¿no? No importa el sentido que yo escoja para la abscisa curvilínea, la velocidad siempre me va a salir lo mismo. Y eso era algo que tenía que ser así, ¿no? Porque si nosotros partimos de acá, decimos, oye, la velocidad es cómo cambia el vector posición conforme cambia el tiempo, uno no tendría ningún argumento para decir que esto depende de cómo yo escojo arbitrariamente el sentido de la abscisa curvilínea. Entonces, eso estaba acá ya. Acá no había forma de que yo diga, oye, ¿cómo podría eso depender de cómo yo escojo la abscisa curvilínea? No hay forma. Entonces, hemos verificado, por decirlo así, que efectivamente, ¿no? Que efectivamente
escoja yo la abscisa curvilínea de una manera o de otra manera, me va a salir exactamente la misma velocidad. En este ejemplo, acá en esta gráfica, ya que S1 punto es positivo y T1 apunta así, pues la velocidad me va a salir así, ¿no? Tal como esperábamos que nos saliese, porque la partícula, dijimos inicialmente, se está moviendo de izquierda a derecha, ¿no? Si se está moviendo de izquierda a derecha, conforme pase el tiempo, los diferenciales de R pues van a apuntar más o menos, por ponerlo de una forma un poco grotesca, de izquierda a derecha, ¿no? Y por tanto este vector me va a salir hacia allá. Como dijimos, esta cantidad se conoce como velocidad, o a veces, si se quiere, velocidad instantánea, pero también se suele utilizar lo que se conoce como velocidad escalar, o también simplemente llamada rapidez, y se define simplemente como la magnitud de este vector. Vamos a denotarlo con la letra V. V es igual a magnitud de la velocidad. Utilizando esta relación de acá, podríamos escribir lo siguiente: sería magnitud de ese punto y el ese punto puede ser o positivo o negativo en general, así que no nos equivoquemos si lo saquemos de ahí, ¿no? Acá sería valor absoluto de ese punto por magnitud del vector t, lo cual es 1, ¿no? Por tanto, simplemente nos queda que v, la rapidez, es igual a el valor absoluto de ese punto. Es un error común utilizar esta relación de acá, ¿no? Eso es incorrecto, ¿no? Esta es la magnitud de un vector, siempre es positivo. Esta es la derivada respecto al tiempo de la abscisa curvilínea, puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo establezcamos justamente nuestra abscisa curvilínea, así que utilizar esta relación sería un error. Ahora vamos a definir lo que se conoce como aceleración, y de manera común la aceleración se define como la derivada respecto del tiempo de la velocidad, ¿no? Y podríamos escribirlo así: aceleración como función del tiempo. Bien, utilicemos esta expresión para la velocidad. Por propiedad de la derivada, esto sería igual a derivada respecto del tiempo de ese punto, esto por t, más ese punto por la derivada respecto del tiempo de t. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué podemos hacer acá? Ese punto es derivada de s respecto de t, ¿no? Derivada respecto de t nuevamente, pues sería la segunda derivada de s respecto del tiempo, lo cual lo vamos a escribir así: s2 puntos. S2 puntos, versor tangente, más, y vamos a trabajar con este término que está acá, con esto en particular. Diríamos derivada respecto del tiempo del versor t, puede ser escrito de la siguiente manera. Podemos escribirlo como una relación entre diferenciales. Vamos a multiplicarlo por y dividir entre diferencial de s, y vamos a unirlas a nuestra conveniencia, sería dt por ds entre dt. ds entre dt, s es función de t, así que eso es simplemente ese punto
Y la derivada de t respecto de s ya la habíamos visto, ¿no? Derivada de t respecto de s era, nos daba un vector que justamente tenía la misma dirección y el mismo sentido que el versor normal, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto es que esto de acá era una constante por el versor normal y esa constante era la curvatura. La inversa de eso era el radio de curvatura. Entonces, esto sería 1 sobre r por n. Bien, esto de acá reemplazamos acá y tendríamos ese punto por lo que está acá. Ese punto de nuevo, ¿no? Sería ese punto al cuadrado sobre r por n. Esta sería la aceleración. Si quisiéramos, podríamos hacer algo más. El s punto al cuadrado, ¿qué nos da el s punto al cuadrado? Si tenemos que el s punto, podríamos escribirlo así, ¿no? Elevamos de acá directamente. Si el s punto al cuadrado, podríamos ponerlo así, ¿no? S punto es o más o menos v, ¿no? S punto al cuadrado, pues sea más o sea menos al cuadrado me da más, ¿no? Por tanto, esto es igual a v al cuadrado. Y entonces podríamos escribir lo siguiente. Bien, esta ecuación nos dice que la aceleración solamente, la primera ecuación importante, solamente tiene componentes en la dirección tangencial y en la dirección normal. Es decir, me dice que la aceleración no tiene componentes en la dirección binormal, algo muy interesante. Y además me dice lo siguiente, la componente en la dirección tangencial, que es esta de acá, ¿no? Esta es la componente en la dirección normal, este es un vector y este es otro vector, ¿no? Este de acá me dice que es la magnitud de este vector es justamente el valor absoluto de ese dos puntos, ¿no? Que si quieren podrían verlo como una aceleración escalar, una aceleración tangencial escalar, ¿no? Bueno, la cuestión es que es un escalar, que es la segunda derivada en el tiempo de s, es decir, me dice cómo el s punto, que era el s punto, no es exactamente la rapidez, pero está muy relacionada con la rapidez. Podríamos decir algo como que es la tasa de cambio de la rapidez, ¿no? Pero claramente el s dos puntos podría ser positivo o negativo dependiendo de cómo es la función s, ¿no? S de t. Bien, acá tenemos un escalar también que en particular es siempre positivo, ¿no? A diferencia del s dos puntos. Esto de acá siempre es positivo, ¿no? Vamos a señalarlo, porque claramente, según lo que habíamos visto, bueno, el v al cuadrado es positivo, y el r, por definición, por ser el radio de un círculo, es siempre positivo. Entonces, me dice que la componente normal de la aceleración, no solo, la componente normal de la aceleración tiene el mismo sentido que la normal, ¿no? El mismo sentido que la normal, no podría ser en ningún caso el sentido contrario. A este componente de acá se le suele llamar aceleración tangencial y lo podríamos denotar por AT, y esto de acá se le suele llamar aceleración normal. Voy a borrar esto, aceleración normal, y podemos escribir en forma resumida: A es igual a AT más AM.